Buenas noches. Hemos venido tratando el tema de la iglesia con respecto a esa iglesia primitiva. Y una de las cosas importantes y que es clave para comprender las escrituras es examinar los pasajes en su contexto, que puede incluir el momento histórico o la narrativa en sí. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos el momento histórico de Hechos 10 y corresponde a la iglesia del Nuevo Testamento en los primeros años de su esencia. Los apóstoles habían emprendido la gran comisión, esa comisión que Jesús les dio, de hacer discípulos en todas las naciones y de predicar el evangelio por todo el mundo. Cuando Pedro tuvo esta visión, dicha labor estaba a punto de extenderse como nunca antes al mundo gentil. Desde muchos siglos antes, a partir de los tiempos del Éxodo, los judíos religiosos se negaban a tener trato con los gentiles. A diferencia de los judíos, los gentiles eran incircuncisos. No guardaban los mandamientos ni los estatutos del Dios de Israel. Obviamente no adoraban al Dios de Israel. Los gentiles eran considerados inmundos y los judíos no se relacionaban con ellos. Ahora consideremos el contexto de la visión de Pedro. En Hechos 8, Dios dio al evangelista Felipe a bautizar a un eunuco etíope. Él era gentil. Luego viene la descripción de la conversión de Saulo, quien habiendo perseguido a la iglesia vendría a ser el apóstol de los gentiles. Para llegar ahora a Hechos 10, donde un hombre gentil llamado Cornelio tuvo una visión que lo inspiró a mandar a llamar a Simón Pedro. Poco después Pedro también tuvo una visión. En ella se le apareció un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de animales limpios e inmundos. Pedro tuvo una visión, un éxtasis. Transmite la idea de un estado mental en el que una persona repentinamente entra en un estado absorto, a pesar de que está despierto y consciente y la mente deja de enfocarse en la realidad circundante y la plenitud de la atención consciente se enfoca en todas las cosas divinas que está percibiendo mediante imágenes que le son presentadas por el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Pedro? Pues Pedro estaba en una azotea donde se venían otras casas, el mar. Jope es una ciudad de la orilla del mar. Podría haber gente cocinando, hablando, niños corriendo, la vida siguió. Pero el tiempo de Pedro se detuvo. Su mente se concentró en esas imágenes que vio. Lo que vio Pedro no fue producto de su imaginación. El relato bíblico describe que vio el cielo abierto. Esto es lo mismo que describe Ezequiel al iniciar su libro. Pedro vio. Es importante entender el cómo vio Pedro la visión de Dios que se le mostró. Y aquí se enfoca en la actitud de la persona que observa. Es una observación atenta, con discernimiento. Es decir, Pedro vio la visión, pero no con la actitud de qué bonito es esto. Ve, vaya, qué interesante es esto, como si estuviera viendo cualquier otra cosa en este mundo. Era Dios el que le estaba mostrando estas imágenes, y Pedro las observó con mucho cuidado y atención, buscando discernir el significado de lo que vio. En la visión Pedro fue más que un observador pasivo. Esto tiene sentido porque Pedro tenía hambre, según relata la palabra del Señor. Era fácil levantarse, matar a alguno de esos animales y comer, en vez de esperar a que la comida estuviera lista. Pedro, como judío, nunca había comido algo impuro o inmundo, porque así lo estipulaba la ley de Moisés, que ordenaba qué alimentos eran limpios o no para comer. Pero aquí vemos a Pedro, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, contemplando estas visiones de Dios, en las que el cielo fue abierto, lo que denota un cambio, una manera de relacionarse el cielo con la tierra. Del hecho, el objetivo de la visión era mostrarle a Pedro que era de dejar de ver a los no judíos o a la gente de las naciones como personas inmundas, impuras, no dignas del amor y la aprobación del Padre.
Así es como el autor del libro de los Hechos describe una visión sobrenatural que Pedro tuvo mientras se encontraba teniendo un tiempo de oración en la azotea de una casa en un pueblo llamado Jope. Le toma unos minutos asimilar lo que presenciaba, pero unos versículos más adelante, cuando comparte su visión en casa de unos extranjeros, les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse o juntarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese era el mensaje. Que de la misma manera que Dios ya no haría distinción entre los animales, Dios ya no habría distinción entre los hombres. Ya no hay judío o extranjero, puro o impuro. No existe ninguna diferencia. El plan de salvación es para todos, bajo las mismas condiciones y sin acepción de personas. Para cambiar esa actitud contra los gentiles, en los discípulos es que el Señor le dio a Pedro esta visión. Desde que comienza el capítulo a narrar el episodio de Cornelio, se comienza a ligar la visión de Pedro con la venida de los enviados de Cornelio. Por lo tanto, no es una visión para el cambio de dieta de los cristianos, sino para el mismo asunto, su tradición de juntarse con los gentiles. Así vemos cómo liga el autor en el versículo 9 la llegada de los emisarios a la ciudad con la subida de Pedro a la azotea por orar. Cuando la voz del Señor le dice: levántate, Pedro, mata y come, Pedro replicó: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Los apóstoles no habían recibido ninguna enseñanza, ninguna revelación, enseñándoles que se podían comer de todo. Si en su estructura mental Pedro hubiera tenido el conocimiento y la idea de que esos animales ya se podían comer, él no hubiera osado responderle al Señor que esos animales no se comían. Simplemente se hubiera levantado para cumplir la orden del Señor Jesucristo. Desde el momento que Pedro puso objeciones al Señor, es porque él nunca había aprendido ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de los otros apóstoles que los animales prohibidos se podían comer ahora. No es lógico pensar que ahora, 11 años después, era que se les iba a enseñar que ya se podía comer de todos los animales. Muchas personas estiman que esta visión de Pedro fue dada para indicarle a los cristianos que podían comer cualquier animal. Razón hay para malinterpretarlo así de primera impresión. Sin embargo, a poco que uno analice el caso, repara el error. Esta visión no fue dada para el cristiano comiera de todo, sino para que los judíos dejaran su escrúpulo tradicional, en el sentido de que no se juntaban con los gentiles. Y eso de no juntarse con los gentiles no era un mandamiento de Dios. En ninguna parte aparece, sino una costumbre que ellos habían adoptado, una de sus farisaicas tradiciones. Acuérdese lo que dijo Pedro: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, más que ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo tanto, la visión no se trata de un cambio de dieta, sino un cambio de actitud tradicional que hacia los gentiles tenían los judíos. Y cuando uno empieza a leer, pues vemos cómo la interpretación única que el apóstol da sobre su visión es la de que Dios le había mostrado a qué lo había llevado y qué estaba valorando Pedro con toda esta visión. Todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, es decir que lo de común o inmundo mencionado en la visión no se refería a los animales, sino a las personas. Y estamos hablando de los gentiles. El sacrificio de Cristo no fue hecho para quitar la inmundicia del cuerpo de las personas, sino para limpiar las inmundicias de sus almas. Recordemos que aún en la época de Noé, mucho antes de la ley ritual, ya se clasificaban los animales como limpios e inmundos. Pero sigue la lectura. Ratifica en ellos el concepto de igualdad de todas las razas y nacionalidades. Concepto que solo de la visión aquella había salido. No ha habido otra fuente para tal información. Tampoco se menciona otro significado para tal visión. Puedes recorrer la Biblia y no existe un solo versículo sobre no juntarse con los gentiles. Los cristianos de Jerusalén estaban opuestos a que Pedro se hubiese juntado con los gentiles.
Por eso al final de la visión, el lienzo con todos los diferentes tipos de animales es regresado al cielo. Ahora, cuando nosotros miramos bien, el lienzo simboliza a la iglesia, los animales a los hombres, y todo unido simboliza cómo la iglesia está compuesta por diferentes tipos de personas, que aunque en la práctica algunos más impuros que otros, todos hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y al final de los tiempos todos seremos recogidos y entraremos al reino de los cielos cuando Cristo venga por su iglesia. No importa si eres judío o gentil, si creciste en una religión u otra, o si llevaste una vida llena de impurezas, Dios no se fija en nada de esto. Si has recibido a Cristo como tu Salvador y creído que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, entonces tú también has sido limpiado y subirás al reino de los cielos cuando el lienzo sea recogido. Durante esta visita, Cornelio de su casa recibieron el Espíritu Santo. Pedro, que antes solía distanciarse de los gentiles, no pudo menos que reconocer que Dios sí trabajaba con ellos. Entonces comprendió que a él le correspondía el deber de bautizar a personas que no fueran judías. Ahora, esto no se quedó así. La noticia de este hecho llegó rápidamente a los apóstolos y a todos en Judea. El que los gentiles también recibirían la palabra de Dios fue una noticia. Sobrevino una controversia. Por eso cuando Pedro llega a Jerusalén, algunos expresaron objeciones al hecho de que no solo hubiera departido con los gentiles incircuncisos, inmundos, sino que aún hubiera comido con ellos. Y Pedro tuvo que explicarles. Y tuvo que enfrentarse a aquellos que lo criticaban. Y tuvo que decirle la visión que había recibido y los hechos que le sucedieron y que revelaron el significado del lienzo lleno de animales inmundos. Pedro terminó diciendo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y entonces ellos concluyeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Por eso cuando nosotros miramos con detenimiento la visión de Pedro, encontramos lecciones espirituales. Pedro tenía el discernimiento espiritual suficiente para saber que esta visión tenía un significado que iba más allá de la posibilidad que no fueran puros. Estaba perplejo sobre lo que esto significaría la visión. No obstante, Dios no lo dejó especular por mucho tiempo. Los 3 hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, se llamaba ya a la puerta gritando para que los atendiera y preguntando por Pedro. Y en ese momento el Espíritu Santo interrumpió los pensamientos de Pedro, sus cavilaciones, mientras pensaba en las posibles explicaciones de lo que había visto, y le dijo que había 3 hombres que lo buscaban. Debía levantarse, descender por la escalera exterior del techo e ir con ellos sin dudar. Esto sí es sin vacilación. ¿Por qué sin dudar? Porque era Dios el que estaba dirigiendo los asuntos y él debía obedecer. Pedro accede a ir a Cesarea, a la casa de Cornelio, junto a otros judíos convertidos a las enseñanzas de Jesús. Dice que al día siguiente llega allá y Cornelio cae a sus pies rindiéndole homenaje. ¿Y qué le contesta a Pedro? Levántate, yo soy solo un hombre, le dice Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Comienza a hablar de Jesús y de repente el Espíritu Santo empezó a caer sobre todos y comenzaron a hablar en lenguas y alabando y engrandeciendo a Dios. Lo sobresaliente es que estas personas eran gentiles, es decir, no judías. Los hombres eran incircuncisos y todos, hombres y mujeres, recibieron el Espíritu Santo sin que hubiera sido previamente bautizados en agua. Pero notemos algo, fue Dios quien le mostró a Pedro algo que él en su mente llena de prejuicios no había aceptado, que en toda nación el que teme a Dios y obra justicia le es aceptable a los ojos de Dios. Hoy en día hemos de reconocer que existen fuertes prejuicios, paradigmas, conceptos que están enquistados en la mente de las personas. ¿Y cómo no tener en claro que se etiqueta a las personas de buenas o malas, o se les llama de una forma denigrante? A veces por la simple razón de que tienen creencias diferentes.
Pero eso es algo que Dios no hace con las personas. Y eso lo enseña no solo Pedro, sino también a nosotros. Tenemos que aprender a entender. Él entendió espiritualmente la visión. Nadie era superior a otro por motivos de su raza, tribu, nación, lengua, pueblo. Dios se fija en las personas, todas ellas sin parcialidad. Curiosamente, esas actitudes son sobresalientes, vistas en las personas que son cristianas o dicen serlo. Existen fuertes prejuicios entre católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, cristianos, libres, etc. No debemos olvidar lo que Jesús dijo: una casa dividida que viene a parar en desolación. Ahora seamos realistas, seamos sinceros, porque eso es el cristianismo, una casa dividida. Además existen prejuicios por otros motivos. Existen los prejuicios que nos hacemos sobre nosotros mismos. Con Cornelio y Pedro vemos cómo la voluntad de Dios se mueve en varias direcciones al mismo tiempo. Mientras un ángel en Cesarea le hablaba a Cornelio, dándole instrucciones por medio de una visión, a Pedro se le encuentra en Jope, le va mostrándole parte de lo que sería la voluntad de Dios para ese tiempo y espacio, en lo que este caso incluye a dos personas que ni siquiera tenían conocimiento la una de la otra. Y es curioso notar que tanto Pedro como Cornelio son personas que no podrían haber pensado que Dios alguna vez en su vida les hablaría. Cornelio era la antítesis de alguien a quien un judío hubiera calificado como adecuado para recibir instrucciones de un Dios al que se le consideraba como propiedad de los judíos solamente. Pedro era un judío de cuna pobre, no era un profeta, no era un sacerdote, no era un hombre importante, era un hombre común y corriente, bastante corriente, que no calificaba en las expectativas religiosas de la mayoría, pero que más aún no calificaría en las expectativas propias para ser usado por Dios. Pedro era un apóstol nacido de nuevo, pero aún tenía muchos prejuicios religiosos. Cornelio, sin haber tenido las mismas experiencias de Pedro, era con toda su casa piadoso y temeroso de Dios, daba muchas ofrendas y oraba a Dios. Como Cornelio, muchos actualmente se encontraban hartos y andan hartos de la situación en la que se halla el mundo y del vacío por lo religioso de estos días. ¿Cuántos Cornelios existen hoy en día? Son personas que no pertenecen a una religión o iglesia establecida, pero que tienen conocimiento de Dios, oran, estudian la Biblia y anhelan vivir en un mundo mejor. Son personas que tienen hambre y sed de Dios, pero no quieren caer en un sistema religioso o en una religión. ¿No son aceptados por Dios esas personas? La verdad, no sabemos cuántas de esas personas son guiadas por Dios a través de sus ángeles, cuántas de esas personas son escuchadas por favor de Dios. De hecho, no es nuestro trabajo etiquetar a la gente, sino más bien ser como Pedro, asumir la actitud atenta de ver cómo Dios va dirigiendo los asuntos y dejarse guiar por Él. Dios puede dar visiones a la gente en la actualidad, como se registra en la Biblia. Dios habló a mucha gente muchas veces por medio de visiones. O si no, mira a José, el hijo de Jacob, o mira a José, el esposo de María, o mira a Salomón, o mira a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Pedro, a Pablo y a muchos otros. Es importante notar que la diferencia entre una visión y un sueño es que una visión es experimentada cuando la persona está despierta, mientras que un sueño acontece cuando la persona está dormida. Por eso, en muchas partes del mundo Dios parece estar usando visiones y sueños extensivamente. En las áreas donde hay poco o nada disponible del mensaje evangelístico y donde las personas no tienen Biblias, Dios está llevando su mensaje directamente a la gente por medio de sueños y visiones. Si Dios desea comunicar su mensaje a una persona, Él puede usar cualquier medio que encuentre necesario. Un misionero, un ángel, una visión, un sueño. Dios también tiene la habilidad de dar visiones en áreas donde el mensaje del Evangelio ya está disponible. No hay límite a lo que Dios puede hacer.
Pero también debemos ser claros, porque al mismo tiempo debemos ser muy cuidadosos en todo lo referente a visiones y a su interpretación. Debemos tener presente que la Biblia está determinada y nos dice todo lo que necesitamos saber. La verdad clave es que si Dios da una visión, deberá estar en completo acuerdo con lo que Él ya ha revelado en su palabra. Las visiones nunca tendrán una igual o mayor autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en la fe y la práctica cristiana. Si crees que has tenido una visión y sientes que tal vez Dios te la dio, considera devotamente la palabra de Dios y asegúrate de que tu visión está acorde con la Escritura. Luego, en oración considera lo que Dios quiere que hagas en respuesta a esa visión. Dios no dará una visión a una persona para luego ocultar su significado. En la Escritura, cada vez que una persona preguntaba a Dios el significado de una visión, Dios se aseguraba de que ésta le fuera explicada a dicha persona. Por eso también te recomiendo que debemos evaluar no la persona, sino el mensaje. Siempre nos están diciendo que Dios nos muestra, pero ¿realmente es de Dios? El Señor me dice, ¿realmente es de Dios? O sea, yo no les digo que dudemos de todo, pero sí evaluemos. Porque es que el Señor a todos nos da sueños, a todos nos da visiones, pero jamás están en contra de la palabra, jamás es en negativo. El Señor no habla en negativo, el Señor siempre habla en positivo, siempre. Por eso, qué hermoso. Cuando la visión es del Señor, cuando el sueño es del Señor, cuando la palabra es del Señor. Pero mucha gente hoy en día está hablando el nombre del Señor y no es del Señor. Mucha gente profetiza tantas cosas. Han profetizado muerte, tragedias. Eso no es del Señor. Y a veces le sucede, o sea, yo lo digo por experiencia. A mí me profetizaron que yo iba a morir ese año en un accidente de avión. Y yo oraba al Señor porque fue el año que yo más viajé en avión. Y se me acercó el pastor y me decía, hermano, ¿dudas de la palabra que te dijeron? Y yo le dije, no tendría por qué dudar si es del Señor. Pero también tenemos que entender con la emoción que se dice y lo que se está diciendo. ¿Cuánta gente ha dañado la vida espiritual de otra? Lo ha psicoseado y lo ha manejado. ¿Cuántas cosas en el nombre del Señor que nada tienen que ver con el Señor? Pero tampoco nos podemos cerrar que el Señor no da sueños, no da visiones, no muestra las cosas, sí, Él muestra. Y cuando el Señor da un mensaje, el primer ministrado es el que recibe el mensaje. Por eso, siempre cuando alguien se pare que el Señor le muestra, debemos mirar hasta dónde el Señor ha ministrado al mensajero. Pedro fue ministrado. José fue ministrado. José, el esposo de María, fue ministrado. Todos y cada uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia, hay una ministración del Señor. Hay un cambio de actitud en cada uno de ellos. Y a veces vemos gente que dice que es el nombre del Señor y sigue con las mismas actitudes. No podemos generalizar. Y a veces el Señor sí da mensajes para la iglesia, sí, claro. Y qué hermoso. El Señor le contesta a uno de tantas formas.
Tú le preguntas al Señor y el Señor te puede preguntar por fieles o por gente que no es fiel a la iglesia, que ni siquiera es cristiana. Pero el Señor siempre confirma su palabra. Ahora, si tú quieres tener sueños y visiones, estudia la palabra, ora al Señor, ten compromiso con el Señor. Porque tener sueños y visiones es lo más hermoso de la vida cuando son del Señor. Esas ministraciones del Espíritu Santo son hermosas. Y mucha gente lo ha experimentado. Y qué rico soñarse caminando de la mano del Señor. Y siempre vas a tener que explicar tus sueños. Eso no solo le sucedió a Pedro, a Pablo, no. O si no, miren a José, en el conflicto que estaba en esos momentos que el Señor tuvo que venir en sueños a José. A decirle, tranquilo, no te preocupes. El hijo que está esperando a María es del Espíritu Santo. Imagínate ese pequeño dilema. Ahora, si fuera en este momento, pues no habría mucha diferencia, pero si tú te pones en el contexto en el que estaba José, pues el dilema era doble. Entonces, o a María no le pasó, tuvo que aparecerse un ángel. Qué hermosos los mensajes del Señor, qué hermosos las ministraciones del Señor. Pero ¿cómo sería de diferente si el mensaje del Señor ministrara a los que dan el mensaje? Porque tenemos que ser los primeros ministrados siempre. Por eso, evaluemos cómo está nuestro corazón. Si realmente nosotros hemos seguido la guía del Espíritu Santo. Porque tristemente vemos que el Señor a mucha gente le ha dado palabra, pero ha dejado caer la palabra. El Señor a mucha gente le ha dicho que quiere bendecirla, que va a hacer prodigios, que va a hacer milagros, y la gente en vez de trabajar en la palabra deja caer la palabra. Es que uno tiene que poner su parte, tiene que comprometerse con el Señor, caminar con el Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Nosotros con la iglesia primitiva vemos hombres y mujeres trabajando en el Señor. Hoy en día tenemos que trabajar en pos de la bendición del Señor. Y entonces está el compromiso, está la fe, está el testimonio, el escudriñar la palabra, el devocionar diario. Es ahí donde debemos caminar. No nos podemos quedar en el éxtasis, porque la experiencia de Pedro fue hermosa, pero eso le duró unos segundos, un ratico. Pero lo que siguió fue más hermoso. Tu éxtasis debe dar como resultado un caminar de bendición. Por eso, hoy te invito ahí donde estás, que evalúes qué te ha dicho el Señor en tu caminar diario. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor y tú no has hecho caso a lo que el Señor te ha dicho? Y si ese es tu caso, que el Señor te ha hablado por medio del pastor, por medio de los hermanos, ¿qué has hecho con esa palabra? Señor Padre misericordioso, sabemos, Señor, que siempre has querido hablar en nuestros corazones, que a muchos ha dado sueños, que a muchos ha dado visiones,
que a muchos les ha mostrado tantas cosas, Señor Padre misericordioso. Pero tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces no hemos caminado en tu palabra. Muchas veces hemos dudado de tu palabra. Muchas veces estamos esperando a ver qué sucede, Padre misericordioso. Papito Dios, tenemos que reconocer que muchas veces en lugar de caminar en tu palabra hemos trancado la bendición, Señor. Porque no es que tú no nos quieras bendecir, sino que nosotros con nuestra actitud, con nuestro comportamiento frenamos las bendiciones. Por eso, Padre misericordioso, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso. No queremos quedarnos nomás en el éxtasis como Pedro, sino queremos también obrar, Señor Padre misericordioso, en tu palabra, Padre misericordioso, porque entendemos, Señor, que de ahí el trabajo de Pedro fue arduo y estaba abriendo, Señor Padre Santo, camino para que no solo Pedro, sino todos pudieran predicar el Evangelio en todas las naciones. Papito Dios, por eso hoy te pedimos, Señor, que con que empecemos a predicar el Evangelio en nuestra casa sería un gran aporte, un gran paso, Señor. Padre bondadoso, perdónanos porque muchos han pensado en ir a conquistar naciones cuando no han podido conquistar ni su familia. Por eso, Padre bueno, guíanos, Señor Padre misericordioso, llévanos de tu mano bendita, para que podamos, Señor Padre Santo, en todo momento y en todo instante, Señor, no solo leer tu palabra, sino vivir tu palabra. Padre bueno, gracias por lo que estás haciendo, Señor Padre misericordioso. Gracias por todos y cada uno, Señor Padre amado, porque sabemos que tu mano bendita ha estado en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Hoy ponemos, Padre misericordioso, aquellos, Señor, que están despidiendo familiares, Señor Padre Santo. Aquellos que han estado en la zozobra porque han tenido algún familiar enfermo, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, porque sabemos que son tiempos, Señor, donde debemos estar tomados de tu mano, caminando bajo la protección del Espíritu Santo, llenos del amor de tu Hijo. Por eso, Padre amado, guíanos, Señor, fortalécenos, Señor, y que nuestros pasos realmente sean siguiendo los pasos de tu Hijo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. No te quedes en el éxtasis, sino camina en la palabra. Buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que han planteado temas. Gracias a todos los que han planteado las inquietudes. Y gracias por escribirnos. Porque eso significa que nos estás dejando servir en el Señor. Por eso, muchas bendiciones. Y si tienes inquietudes, escríbenos. Ahí tienes nuestro WhatsApp, ahí tienes nuestro Messenger. Gracias a todos los que comparten las imágenes que nosotros publicamos, los mensajes que nosotros publicamos. Un abrazo y muchas bendiciones.